Listo, pues muy contento de tener aquí a mi queridísimo amigo Eduardo Corona en este podcast número 2. El primero fue con Fernando Sánchez, que también ya lo conociste. Claro. Yo tengo el gran honor de tener aquí mi amigazo Eduardo, que pues, es un crack de las finanzas, de la política, de historia. Hace más o menos 5 años platicábamos con Eduardo en una entrevista previo al todo el tema de López Obrador entrando a México, tus libros, ¿no? Un poco acerca de todo menos de finanzas. En esta ocasión la invitación es puntualmente para platicar acerca del mundo de los negocios. Nuestro objetivo es ayudar a los empresarios, a los emprendedores, a los dueños de negocio que pues realmente están en el día a día combatiendo contra tantas cosas y tienden a olvidar las finanzas como uno de los temas pues realmente últimos por tocar. Y bueno, pues queremos tu experiencia, tu evaluación, todo el historial que tienes ayudando a los negocios. Y pues es un honor tenerte con nosotros, Edu. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. El honor es mío, Mao. Ya tenemos muchos años conociéndonos. Sí. Rápidamente me quiero presentar con tu auditorio. Claro. Mi nombre es Eduardo Corona, como la cerveza. Exacto. Pero te platico un poquito mi experiencia, por qué la política y por qué negocios, ¿no? Yo he estado apoyando negocios desde siempre. Soy egresado de la UAM en administración de empresas en el 98, entonces imagínate ya toda una vida, ¿no? Entonces he estado siempre trabajando en el área de finanzas, en el área empresarial y bueno, pues ya desde hace 4 años soy enrolled agent con capacidad de representación ante el IRS y consultor de impuestos para el estado de Oregon. Pero siempre he combinado mucho lo que es el área fiscal con el área empresarial. Correcto. Sin embargo, por azares del destino, en algún momento me tocó participar en el desarrollo de pequeños negocios con organizaciones, donde hicimos programas parteaguas aquí en el condado de Washington y prácticamente en todo el estado, donde, bueno, traigo una frase muy importante que aprendí de una persona que en Minnesota, en Minneapolis, desarrolló un mercado hispano que dice que el activismo empresarial tiene mucho más peso e impacto que el activismo social. Eso lo he mantenido siempre en mis prácticas con las empresas y bueno, en este momento nosotros estamos 100% dedicados al apoyo a las empresas en el área fiscal y un poquito de finanzas también, haciendo equipo con Alegre, que es, claro, que es nuestro principal partner, para apoyar a la gente no solamente a generar esa fuente de ingresos, sino ayudarle a través del área fiscal a generar riqueza. El patrimonio, los activos que se van a quedar ahí para la posteridad, para las siguientes generaciones y romper los ciclos generacionales de pobreza. Correcto. Pero para eso, pues nosotros necesitamos conocer muy bien lo que es en el área fiscal, todos estos programas que nos ayudan a pagar lo justo. Correcto. No necesitamos pagar doble impuestos, pero también es necesario conocer todos estos programas de alivio fiscal que nos ayudan para no hacer el doble pago de impuestos y algunas otras áreas de deducciones que no se conocen muy bien, especialmente en nuestro mercado hispano, y que nos ayudan a los negocios a ahorrar dinero o a reinvertir su dinero que está saliendo del negocio ya en la creación de esos activos o de ese patrimonio que va a ayudar a solidificar el negocio y mantenerse con un nivel de éxito operativo y financiero que lo mantenga ya para la posteridad. Entonces lo que hacemos nosotros ahora en Corona y Corona, TKS LLC, que es la compañía desde donde nosotros estamos participando como empresa privada, ayudando a todos estos emprendedores latinos. Perfecto, sí, muy bien. La verdad es que dices varias verdades. Una de las más importantes es esa frase que comentabas de lo importante que está el activismo en la parte empresarial, porque la verdad es que el gran motor de este país pues son los negocios pequeños, ¿no? Son millones y millones de personas que se avientan a emprender y muchas de las veces en el camino se van encontrando que es muy diferente cómo lo pensaron y cómo realmente es, ¿no? Inclusive a niveles de
después de 5, 6, 7, 8, 10 años, 15 años, digo, he visto casos particulares de grandes empresas que lo han llevado bien, han crecido, han hecho muy buen trabajo, pero finalmente en esta parte que a veces es como un tabú o es como un área que no nos queremos involucrar tanto porque caemos un poco en es que no lo entiendo, entonces si no lo entiendo se lo dejo a mi contador, se lo dejo al que me hace los impuestos y tal, porque yo no lo ubico, no lo domino tanto. Entonces el día de hoy sí me gustaría adentrarnos un poco en ese tema de cuál es la mejor recomendación para recibir asesoría fiscal de los tipos de entidades que tienen los que están a punto de aventarse al rollo de decir, yo ya pues he sido empleado por muchos años, ahora quiero ser empleador o quiero tener mi propia empresa. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué les recomendamos para que puedan pues llevarse herramientas a la guerra, ¿no? Hay un libro, Edu, que te cuento rapidísimo, que a mí me cambió la vida desde que empecé yo empecé a los 21 años trabajando fue cuando abrimos Alegre. Todo el programa de Alegre, que fue la revista, programa de televisión, asesoría, marketing y demás. Y un buen amigo, Lix, a quien le mando muchos saludos, me recomendó este libro que se llama El mito del emprendedor, de Michael Gerber, ¿no? Bueno, lo leí como 3 veces en libro y lo escuché, o sea, me enamoré de ese libro, porque te habla del mito del emprendedor. Es decir, tú sabes hacer pan, abres una panadería y al final pues el pan es el más rico del mundo y empieza una historia de todos los problemas que tienen el día a día. No tengo ningún problema de hacer pies o de hacer el pan o de hacer las tortillas o de hacer la comida o de cortar el cabello o de vender los al final del día lo que habla es todo lo demás que hay alrededor de tener un negocio. No solamente es la parte técnica, sino también es toda la parte, todo el ecosistema que está construido, ¿no? Que es finanzas, que es marketing, que es operaciones, que es recursos humanos, que es tecnología, que si el seguro, que si el workers' comp, que si el payroll, que si la ciudad, los registros. O sea, son tantas cosas que los dueños de repente, híjole, se veía fácil desde afuera, ahora que estoy adentro, pues empiezo a tener ya algún tipo de situación ahí compleja, ¿no? Y al final a lo largo de los 16 años que llevamos con la empresa, pues he visto historias, ¿no? Me ha tocado a mí estar dentro de las cocinas, dentro de los lugares de trabajo, en las pláticas con los empleados, en la plática con los socios, en donde ves todo el esfuerzo, todo el gran trabajo que tienen los dueños, los líderes de su negocio. Y hacen todo, trabajan 16 horas, trabajan 18 horas. O sea, al final casi se autoemplean y ganan menos. Si lo pones por hora, ganan menos de lo que ganaban antes. Pero están ahí, sin quitar el dedo del renglón. Y una cosa que tú lo aprendí de ti, porque aparte te considero mentor, Edu, desde que te conozco, pues yo tengo mucho conocimiento del área de negocio, pero al final siempre lo complementas con personas que dominan su área, ¿no? Como tú lo haces en la parte fiscal, que es donde lo comentabas y me gustaría platicar acerca de esto, que es al final del día donde más rápido se pierde es en la parte de finanzas, o donde se gana o se pierde es en la parte fiscal y de finanzas, ¿no? Por eso este podcast, que fue con la intención de iniciarlo, es para hablar de todos estos temas, para toda la resiliencia que hay y toda esa espalda gruesa que han construido los dueños de negocio, les permite estar cometiendo ciertos errores que, porque son tan fuertes y están tan metidos en su negocio, les siguen ganando o siguen generando y siguen creciendo. Pero si pudieran dominar esta parte donde se gana o se pierde, que es en la parte de finanzas o fiscal, creo que pudieran hacer mucho mejor trabajo. Entonces, platiquemos un poquito de cerca de eso, ¿no? Claro que sí. Efectivamente, mi dicho es, donde se gana o se pierde el dinero es en la parte financiera. Porque no solamente el que hace pan, no solamente el mecánico o el que hace construcción, los abogados, los doctores que salen y ponen su despacho, claro, necesitan estos conocimientos también, y también adolecen un poquito de esos conocimientos. El área que cruza cualquier campo de trabajo, cualquier campo de emprendedurismo, es el área financiera y el área fiscal, porque al final de cuentas necesitas llevar un buen control y planificación de los dineros, cómo entran y cómo salen, cómo ingresa el dinero y cómo te lo gastas para que en la operación óptima del negocio, y también cómo mantienes esa información clara y transparente para la hora de declarar tus ingresos al gobierno y pagar tu parte que te corresponde de los impuestos. Entonces, si ganas $10 millones al año en ventas, pero
pero estás gastando 10 millones ya no te sirvió de nada. Y de repente, si no te estás planificando en los impuestos, pues también ganar 10 millones se pueden crear. Es una buena oportunidad, pero también te pueden crear algunos problemas si no tienes esa parte de la planificación. Por eso yo digo también, si tú planeas tus taxes o solamente declaras tus taxes. You plan your taxes or you file your taxes. Claro. Es muy importante llevar este concepto desde un principio, ¿no? Como dices tú, el área en que se toca en el marketing, esta forma de planificar las ventas y el pricing, que es muy importante para los emprendedores. Y todo esto, como te digo, mantener una información clara, como, bueno, lo hemos logrado con Fernando, que sí, ya estuvo aquí. Claro. Hemos logrado una muy buena comunicación. Y yo como fiscalista, yo le puedo pedir al contador, ¿sabes qué? Muéstrame exactamente estos números para que yo pueda encontrar si son deducibles o no. Y usualmente puedo encontrar la manera de ciertos gastos de deducirlos que de otra manera pues se perderían y entrarían como ganancias cuando realmente son gastos de operación del negocio. Entonces, por eso es bien importante tener bien en claro cuál es la función de las finanzas, la función contable y la función tributaria o de pago de impuestos. Correcto. Dentro del negocio. Una recomendación que yo daría a los emprendedores es un tema un poquito aburrido para muchos. O sea, pues si tú haces pan, pues haces pan y te gusta y estás, claro, y puedes ver todos los shows de panadería que hay en la televisión, no te va a aburrir y al contrario estás absorbiendo el conocimiento. Claro. Pero cuando se trata del área financiera, del área fiscal, cae de peso porque son temas que no te interesan o realmente te parecen muy difíciles. Sin embargo, hay maneras y son los cursos que nosotros damos, afortunadamente con algunas organizaciones que nos han invitado, para darles la introducción, sí, una semblanza de cuál es esta área financiera, qué es la contabilidad, qué es el bookkeeping, que es un reporte financiero de pérdidas y ganancias, que es un reporte financiero de balance general o balance sheet, y cómo estos reportes se utilizan para hacer la declaración de impuestos. Y ahora también tú hablabas de las entidades, ¿no? Decirle a la gente cuál es la entidad que más le conviene y realmente con la oportunidad o los alivios que dan a algunas entidades como la S-Corp, claro, entender cuáles son las responsabilidades, porque no hay felicidad completa en este mundo. Correcto, y menos con el tío Sam, ¿no? No, y es que si te van a dar un derecho, usualmente va a venir ligado a una obligación. Correcto. Entonces, si te están dando el derecho de que puedas tú no hacer el doble pago de impuestos, bueno, sí, pero también tienes la obligación de mantener tus números organizados de una forma clara. Correcto. Y para eso, la siguiente recomendación. Primera recomendación es conocer en manera general cuál es el área fiscal, qué se maneja, qué es la contabilidad, qué es la declaración de impuestos y cómo se relacionan. Correcto. O sea, pero de una manera general, sin necesidad de aprender mayor cosa técnica, simplemente entender generalidades. Correcto. Y la segunda es delegar. A veces nos cuesta mucho trabajo decir, bueno, pues si yo puedo comprar uno de estos bases de datos que valen como $20, claro, o que lo puedo hacer gratis en línea, de estos programas que te hacen los impuestos en línea, claro, y dices, no, pues yo lo hago solo. Y bueno, pues son mis programas favoritos porque son los que más clientes nos mandan. Claro. Porque se dan cuenta, pues si no entiendes la situación, ya como emprendedor, pues sí es importante que le delegues y que pagues el costo, claro, de un servicio de calidad. Y también, bueno, pues fijarte mucho, tener mucha conciencia de quién es la persona que te va a asesorar. Claro. Entonces hay que delegar, hay que saber con quién delegas. Por ejemplo, bueno, pues otros programas de contabilidad también que te dicen hágalo usted mismo y todo, claro, y al final te das cuenta que lo que tienes que saber es contabilidad. Y aparte de contabilidad tienes que saber manejar la computadora. Claro, y aparte de saber manejar la computadora, tienes que saber manejar la base de datos. Y todo eso va a quitarte tiempo. En el tiempo en que tú puedes hacer 500 pasteles, vas a sacar un reporte que una persona como Fernando, claro, de Libros Rápidos, claro,
te lo puede hacer en un día. Entonces, ¿para qué quieres tú perder el tiempo en un área que no es tu especialidad? Mejor haz lo que mejor te sale, que es para lo que empezaste el negocio, que es arreglar carros, hacer pasteles, claro. Construir casas, representar gente en la corte o dar atención médica a la gente. Todas esas cosas que tú escogiste como o que es tu pasión para el desarrollo de tu empresa, pues dedicarte a esa y delegar a los profesionales, pero realmente buscar un servicio profesional que te pueda apoyar en esta área, contable y después de finanzas. Correcto. Es muy importante. He visto muchos casos también, como estuvo a lo largo de los años, en el andar como de repente algunas personas están dando asesoría sin tener el conocimiento técnico adecuado. Correcto. Y también pueden meter en problemas a los emprendedores. Entonces, primero es delegar y lo segundo también, pues abrir muy bien los ojos y saber que voy a ir con una persona que me va a hacer los impuestos, por ejemplo, pero pues que tenga todas las credenciales, que sea un despacho prestigiado, que tenga prestigio dentro de la comunidad y que tenga todas las credenciales necesarias, porque claro. Mucha gente se mete al área sin saber, sin tener la preparación técnica y pues resulta a veces peor. Claro. Entonces son tres recomendaciones, ¿no? Conocer la generalidad del sistema financiero rasgos, claro. A grandes rasgos, porque eso también te va a dar la oportunidad de planificar. No llegues a las 11 de la noche, el último día de los impuestos, a tratar de hacer tus impuestos. Empieza a planificar desde antes. Claro. Puedo hacer inversiones en lugar de pagar impuestos. ¿Me permite el gobierno que en lugar de pagarle impuestos haga yo inversiones en mi negocio? Bueno, pues eso te lo podemos decir los profesionales. Claro. ¿Cómo puedo yo localizar ciertos gastos del negocio? Por ejemplo, remodelaciones, de una manera en que yo los pueda deducir directamente de mis impuestos. Claro. O se puede o no se puede, porque de repente también, si no puedes hacer el gasto, bueno, pues hay que planificarse para hacer el gasto necesario, pero si no es deducible, de repente ya llegas, no, pues es que me gasté $100,000 en tal o cual cosa, sí, pero no es deducible, no te lo puedo deducir. Claro. Y ahí entramos a otros temas que yo creo más adelante vamos a tocar. Correcto. Por ejemplo, el de la diferencia entre empleado y contratista. Correcto. Pero me decías que primero habláramos de las entidades fiscales. Sí. No sé si hasta el momento tengas algún comentario. No, totalmente. Digo, la verdad es que yo algo que hago cuando hago consultoría con mis clientes es hacer de todo, tratar de hacer de todo lo que está en cuestión un escenario de costo-beneficio. Ahorita que decías lo de, pues voy a comprar este programa que parece que es muy barato y lo puedo yo hacer solo, ¿no? Al final sí el costo es muy bajo, pero el beneficio es muy pobre, ¿no? Entonces eso de delegar, de contratar a alguien que realmente pues proteja tus intereses y los de tu negocio, ¿no? Otro tema que normalmente me escucho mucho diciéndole a todos los dueños de negocio cuando hablo con ellos es que al final del día tenemos que proteger la entidad, ¿no? Que es el negocio. Ellos pueden ser los dueños, pero la entidad es independiente. La entidad tiene que ser protegida. Entonces, tomar las mejores decisiones para la entidad es algo que es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayuda mucho es ver esa parte de tú, tienes que ser proactivo, tienes que entregarle a tu contador también las cosas a tiempo. Entrégale las cosas a tiempo, entiende un poquito de qué se trata, ten la noción todo el tiempo que todo lo que pase en tu negocio es responsabilidad tuya. Tú eres el dueño o ustedes son los dueños y todo lo que pase, bien o mal, es responsabilidad de ustedes. Por muy fuerte que suene y por muy incómodo después de estar cocinando 14 horas, después de estar vendiendo 14 horas, después de estar todo el día en la práctica de su empresa, todavía llegar a organizar sus libros y administrar. Es lo que toca, se tiene que hacer. Por eso es que es mejor delegar. Si no lo delegas y lo vas a hacer tú, hazlo bien, sabiendo que al final del día el responsable de todo lo que pasa en su empresa es él, ¿no? Entonces, creo que más allá de los programas que en cuestión de tecnología es increíble todo lo que ha salido. Nosotros, por ejemplo, tenemos por lo menos 14, 15 plataformas con las que trabajamos.
Pero nada de eso te va a ayudar si no tienes la noción y el conocimiento de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, creo que para ya mensaje en este tema final, para pasar a la parte de las entidades, a los dueños de negocio, es rodéense de un buen equipo. Hace rato lo platicaba con un cliente que me marcaba en la mañana le estamos ayudando en absolutamente todo de su negocio, ¿no? Entonces me decía, muchas gracias, la verdad es que no sabía yo que tenía que hacer esto y el otro y tal. Vas a la guerra, tienes que aliarte con los mejores asesores, con la gente que te pueda cubrir las espaldas, ¿no? Que sean tus oídos, que sean tus ojos en otros temas donde tú no puedes estar, ¿no? Entonces, vamos a tener un escenario, Edu, en donde podamos, por ejemplo, alguien que es nuevo, que quiere abrir un negocio muy pequeño. Un negocio pequeño, estoy hablando que facture $100,000 al año, más o menos. ¿Cuál es la recomendación de tu parte? ¿Qué es? O sea, yo quiero abrir mi food truck, por ejemplo. Quiero abrir un negocio de una peluquería, algo que no sea que no requiera tanta inversión, y que algún líder, emprendedor, alguien que tenga ya ese deseo de salir adelante con su negocio, ¿cuál sería la recomendación en cuestión de registración y también definir el estatal y el IRS, o sea, todos los números, toda la parte que es donde ellos igual a veces se pierden o nos perdemos? A mí me pasó al principio que dije, bueno, yo tengo la noción de lo que queremos hacer, pero o sea, y el EIN y te registras y tal, ¿cuál es la recomendación para alguien que apenas va a empezar en cuestión de registrar su entidad? Sí, el primer paso es decirle al estado de Oregon, ¿sabes qué? Quiero hacer negocio aquí en Oregon. O en el estado donde viva. En el estado donde estés, claro. Estamos poniendo el ejemplo de Oregon, pero claro, en cualquier estado, lo primero es registrarte con Secretaría de Estado y decirle, ¿sabes qué? Quiero hacer negocio. Ahora, con la Secretaría de Estado, pues vas a escoger la entidad. Las tres entidades básicas, las más comunes, es el sole proprietor, que es la persona física o el propietario único. Claro. Después viene la sociedad de responsabilidad limitada, que es la LLC, que es muy flexible esta entidad. Ahorita vamos a hablar por qué. Y está la corporación. Son las tres entidades más comunes que hay. Y usualmente mi recomendación es utilicemos la LLC porque es muy flexible. Ya. Es muy flexible en cuanto a que fiscalmente la LLC no existe para el IRS. Se llama Disregarded Entity. Claro. Eso sí lo quería platicar contigo porque suena loquísimo, pero porque vienen tus impuestos personales, ¿no? Es la razón por la cual... Puede ser. Bueno, aparte normalmente haces tus impuestos personales y ahí incluyes tu LLC. Cuando es de miembro único. Cuando es de una persona, correcto. Cuando es de miembro único, single member LLC, pues va en tus impuestos personales. Cuando son varios partners, pues se hace se hace una forma 1065, declaración de impuesto especial del negocio. La forma 1065, pues manifiesta el ingreso ordinario que te va a distribuir a cada uno de los socios a través de una forma K1, y cada socio agarra su K1 y la lleva y le hace sus impuestos personales. Correcto. Esta entidad también, hablando de impuestos, también es pass-through entity. Quiere decir que no paga nada de impuestos, pero todo su ingreso se distribuye entre los socios y los socios son los que pagan impuestos. Pero siendo single member LLC, que puede considerarse a la hora de presentar los impuestos como persona física o sole proprietor, porque entra dentro de tus impuestos personales con un pequeño schedule, que es el Schedule C. Correcto. Para declarar los ingresos netos que se van a incluir en tu ingreso tributable o taxable income. Una vez que llegas a cierto nivel que justifica los gastos que te va a generar convertirte en S Corp, entonces ya como S Corp, ya tu ingreso lo puedes descomponer en salario y entonces pagar tus impuestos como asalariado de tu propia empresa. Claro. Pero también recibir dividendos, que es la ganancia propiamente por ser capitalista y que no requieren el pago de ese self-employment tax. Entonces es un ahorro que te permite el IRS, porque digamos un emprendedor que cuando estás ganando 30, 40 y hasta $50,000 al año, claro, bueno, pues sí tienes que hacer el pago del self-employment tax y agregado a tu income tax,
y nada de esto va a ser deducible de impuestos. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza a ganar 100,000, 200,000, 300,000? Sería muy injusto que pagaras 15%, 15.3% de self-employment tax en ese ingreso y además el income tax. Entonces, ¿qué hace el IRS? Dice, bueno, te doy la oportunidad que hagas la elección, que es una elección. No hay cambio de nombre, no hay cambio de EIN, la elección de ser una S-Corp. Correcto. Y entonces, como te digo, descomponer el ingreso en dos partes. El ingreso como empleado que va a pagar tú, ahora ya no se llama self-employment, ahora se llama FICA, la mitad lo paga la empresa, la mitad lo pagas de tu cheque, del Medicare y el Social, y el resto del ingreso, los otros $270,000, por ejemplo, correcto, pasan a ser dividendos y entonces se une todo ese ingreso, paga el income tax, pero esos 270 quedan libres del self-employment. Ese es un alivio fiscal, es un programa de alivio fiscal, la S-Corp, y es una elección. Correcto. Pero entonces la LLC te sirve para mientras eres pequeño. Y ya cuando tienes suficientes ingresos que justifiquen convertirte en S-Corp, bueno, ya te conviertes en S-Corp, pero tienes varias obligaciones. Pero bueno, me adelanté mucho. Regresamos. Primero te registras, entonces ya escogiste, ya entendiste esta situación, ¿no? ¿Por qué la LLC? Porque es una entidad diferente a ti mismo. Correcto. Ya no es Mauricio el que está... el que es el negocio, sino que el negocio es Alegre. Correcto. Y Mauricio es propietario de Alegre. Bueno, entonces ya hay una separación y ya estás protegiendo tu patrimonio personal del patrimonio del negocio por si algún problema tuviera el negocio, algún quiebre o alguna cosa así. Es lo primero. Pero ya después, esta misma entidad de la LLC, cuando creces demasiado, ya te permite convertirte en S-Corp. ¿Ok? Entonces, por eso yo siempre recomiendo empezar como LLC. Correcto. ¿Alguna cantidad, Edu? O sea, vamos a decir en cuestión de venta bruta, o sea, de revenue sales, donde el brinco tenga sentido, o depende de la industria. Más que de la industria, depende de tu situación personal. Ya. Porque tú vas a tener ciertas deducciones personales. Entonces, para mantener la S-Corp, tienes que pagar un servicio de payroll, ¿no? Que son, correcto, cuando menos $200 al mes. Correcto. Y además tienes que pagar que se haga la declaración de impuestos por separado de la personal. También tiene un costo. Entonces, como dices tú, costo-beneficio. ¿Me va a beneficiar o no? Si estoy ganando $15,000 al año en ingreso neto, pues digo, no se justifica bajarle $2,000 o $3,000 en hacer los impuestos separados y en pagar el payroll, ¿no? Entonces, sí, exactamente como dices, es el ingreso neto el que nos va a determinar. Ahora, ¿cuántas deducciones tienes en cuanto a dependientes, en cuanto a tu estado civil, etcétera, correcto, etcétera? Pero digamos que yo ya le digo a la gente, empieza a pensar, empieza a hacer una estimación de impuestos, que es lo que hacemos en la oficina. A medio año le decimos a la gente, ¿sabes qué? Mira, vamos a correr una estimación aritmética de tu ingreso y vamos a ver cómo vas a quedar a pagar impuestos. Como correcto, te decía, estas entidades son pass-through entities, son como un tubo, claro, donde el ingreso pasa, pero pasa directamente al propietario, al shareholder, al accionista o al partner. Entonces esta entidad no paga impuestos, entonces todo su ingreso va a pasar al propietario o al shareholder, al accionista, correcto, y el accionista es el que va a pagar impuestos. Entonces, cuando llegas a un ingreso neto, después de todas tus deducciones, después tienes un ingreso bruto, después le deduces todas las deducciones permitidas, los gastos que se convierten en deducciones permitidas por el IRS, y ya te queda un ingreso neto. Cuando tu ingreso neto empieza a rebasar los $50,000-$60,000, es bueno empezar a pensar en hacerte corporación, para que entonces vas a pagar más por estos servicios, payroll y preparación de impuestos, o nómina y preparación de impuestos, pero se va a justificar con el ahorro que te va a producir, correcto, esa parte que vas a descontar del self-employment. Ahora, ¿es deducible de impuestos el FICA o el Medicare and Social? Sí, porque tu ingreso que te estás pagando
lo deduces de la compañía. Le dices a la compañía, ¿sabes qué? Pues yo me pagué este dinero y de ahí saco mis impuestos y los pago, pero vienen dentro de ese ingreso bruto. Claro. Y la compañía pone su parte de ingreso bruto, que obviamente es directamente deducible. Entonces, todo el impuesto que pagas por Medicare y Social, prácticamente, en la práctica, viene siendo deducible de impuestos. Mientras que cuando eres sole proprietor o single member LLC, pagas un self-employment tax y un income tax que cero de ese impuesto es deducible de impuestos. Correcto. Entonces, llegando a ese nivel, $50,000, $60,000, es bueno empezar a pensar, ver tu situación. Eres soltero, eres casado, tienes dependientes, no tienes dependientes, tienes ITIN, tienes seguro social. Es cuando vemos tu situación personal, porque al final tú eres el que va a pagar los impuestos, no la compañía. Correcto. Muy bien. Y ahí es donde, por ejemplo, a los dueños de negocio que tanto trabajo les cuesta a veces lograr ese número tan importante de profit, ¿no? De ganancia, pues deciden, por ejemplo, pagarse un poco más, ¿no? de lo que deberían, y no se pagan dividendos, sino lo meten todo en el payroll, ¿no? Que ese lo aprendí también de ti, y es algo que le puede ayudar a muchos, a cientos, miles de dueños de negocio que nos van a escuchar, que es: no te tienes que pagar tanto salario en tu payroll, porque al final lo del FICA, pues sí, no, parte quizás sí se te va a llegar, pero pues puedes dividirlo, ¿no? O sea, pagarte dividendos y pagarte nómina, para que al final del año todo lo que has estado pagando cada quincena o cada semana, depende de cómo te pagues, pues quizá no se maximice el dinero que te queda a ti y no el dinero que se le va a pagar a la IRS, ¿no? Entonces, ese tema se me hace fundamental de conocimiento para todos los emprendedores allá afuera. El requisito es que te pagues al menos el average o el promedio de lo que se paga en la industria. Por ejemplo, un manager gana $30, $35, $40,000 al año. Correcto. Bueno, pues es una cantidad que te puedes pagar. Y efectivamente, este programa de S-Corp, que es un alivio fiscal, es para que no tengas que pagar ese Medicare o ese Social de un ingreso que viene ya a ser una actividad pasiva, que es la ganancia tuya como empresario. Entonces tú te estás desempeñando unas actividades. ¿Cuánto valen esas actividades? Claro. Ok, entonces esas actividades en el mercado están valuadas en tanto dinero. Ok, págate ese dinero. Ok, págate ese salario. Vas a pagar, como te digo, Social Security, Medicare, de ese dinero, pero el resto de tu ingreso va a quedar libre de esa carga fiscal, que a final de cuentas, bueno, pues ese se va a tu seguro social, pero de algún modo pues puedes buscar otros beneficios, otros programas de retiro que te pueden ayudar más, y puedes tener mejor control sobre tu dinero y cumplir con el requisito mínimo que te exige el gobierno. Claro. Para eso es ese programa, precisamente. Perfecto. Para ahorrarte ese tipo de impuestos. Entonces, si tú estás teniendo un ingreso neto de $150,000 y te estás poniendo los $150,000 en salario, pues realmente lo que estás haciendo es desperdiciar la oportunidad de poder pagar lo justo, lo requerido, claro, dentro de tu salario, pero ahorrarte esa parte de esos impuestos y solamente pagar el income tax sobre las ganancias. Claro, bueno, perfecto. Hay un tema muy importante que es el tema de la mamalona, que es algo que también aprendimos de ti. Ese es el argumento con el que ganamos las pláticas ahí incómodas con los socios o con la pareja, de bueno, es que nos recomendaron comprar la mamalona para poder maximizar este tema. ¿En qué momento es oportuno hacer esta evaluación para poder ver en qué invertimos? En la una camionetona que nos dé que es quizá algo que necesitamos y que aparte pues nos gusta, y muchos de los dueños así somos, ¿no? Buscamos tener un auto que podamos depreciar, etcétera. ¿Cuándo das más o menos esa asesoría? En primer lugar, el auto es deducible, los gastos que tienes en auto. El asset como patrimonio, como activo, también puede ser deducible, siempre y cuando sea un gasto necesario y normal dentro de tu negocio. Bueno, en los Estados Unidos, con el
el sistema de transporte público, que no es muy eficiente. Bueno, casi todos los negocios van a necesitar un carro, pero lo primero es tener bien claro esa definición, ¿no? Tiene que ser un gasto necesario y normal dentro dentro del desempeño de tu trabajo. Y después vienen los programas, y entonces sí, que es cuando de emergencia le digo a la gente, ¿sabes qué? Vete y sácate la mamalona, porque si no vas a terminar pagando muchos impuestos. Entonces sácala, y en lugar de que pagues tantos impuestos, vas a darle a tu negocio, además de ayuda, de ayuda idónea, pues una presentación mejor al negocio, ¿no? ¿Cuáles son? Hay ciertos vehículos que se pueden deducir al 100%, que son todos los vehículos comerciales, todas las pickups y todas las vans comerciales, y de ahí para arriba, bueno, ya camiones, etcétera, etcétera. Se pueden deducir al 100%. Y están los vehículos de lujo, que la sección 179 nos permite deducir hasta $18,000 el primer año, siempre y cuando sean SUVs o de más de 6,500 libras. Entonces, si la usas al 100% en el negocio, bueno, el primer año nos permite deducir $18,000, y el resto del costo lo diferimos a 5 años. ¿Por qué es buena una mamalona, una pickup? Porque tú deduces el valor de la camioneta, ¿ok? Ese es un valor de capital que estás agregando a tu negocio. Entonces, tú vas y pagas $3,000 de down payment o de enganche para sacar una camioneta, y te entrega una camioneta de $60,000 que utilizas al 100% en tu negocio. La necesitabas. Ahora, ¿cómo se deducen los pagos? Que estoy haciendo pagos de mi vehículo. Pues sí, pero esos no son deducibles. Lo que es deducible es el valor del vehículo. Y no importa si ya lo terminaste de pagar o no. Esa es una historia aparte. Lo importante es que tienes un vehículo y que el Estado te está permitiendo tomar la deducción del valor de ese vehículo, porque al final ese vehículo se va a ir con el tiempo, se va a ir depreciando. Y tú lo sabes, cuando sacas un vehículo del dealer, todo el mundo, o de la agencia, todo el mundo dice, no, es que un carro nuevo se va a devaluar en cuanto pisa la calle. No, ya toda la gente tiene identificado más o menos esto. Entonces, ese es cuando te ayuda la mamalona, que necesitas cambiar de vehículos. Ahora, ¿es un gasto normal? Pues es un gasto normal. ¿Es necesario? Pues sí es necesario. Necesito transportar mis cosas. Sí, pero tengo una F-150 de 1970 con llantas lisas, ¿no? Pues sí, pero ¿cuánto dinero va a estar gastando en reparaciones de ese vehículo, en lugar de sacar un vehículo que sea confiable para lo que lo necesitas? No necesitas ir a pintar una casa y quedarte en el freeway porque te dejó el vehículo. Entonces, es muy justificable tener el vehículo para casi cualquier actividad. Pero, pues platícalo con tu contador, o ahí te esperamos en Corona y Corona, TKS LLC en Hillsboro, Oregon. 503-395-8669. Digo, ya que andas así, claro. Pues ya que andamos por ahí, ¿verdad? Oye, Edu, otra cosa que nos estaban preguntando bastante es la diferencia entre remodelación y reparación, que sé que son dos temas que se abordan diferente a la hora de incluirlos en los impuestos. Si nos puedas compartir sobre ese tema. Sí, mira, las reparaciones en el equipo o en el edificio, para que pueda funcionar tu negocio, son 100% deducibles en el momento en que haces el gasto. Correcto. ¿Qué es una reparación? Una reparación es un equipo o un edificio que no puede funcionar si no le cambias esa ventana que alguien rompió. Claro. ¿Okay? No, esa ventana, hubo un choque o alguien la apedreó, llegaron bueno, ya sabes quiénes. Sí. Tiraron piedras y entonces tienes una ventana rota que es un peligro, que no protege, que no está ya haciendo la función necesaria, y a la hora que la cambias es una reparación. Pero de repente, y entonces la puedes deducir al 100%, pero de repente un día amaneces y dices, esa ventana no me gusta. No va con mi marca, no tiene los colores ni tiene la presentación que va con mi marca. Entonces la voy a remodelar, la voy a cambiar. Entonces no es necesario que la cambies, no es una reparación. Entonces esa es una remodelación. La remodelación se deduce
se amortiza a 15 años. Entonces, pues esa ventana te costó $1,500, vas a deducir $100 cada año. Sin embargo, hay un programa que se llama la sección 179 que te permite deducir el 100% de esa remodelación el año que hiciste el gasto, siempre y cuando cumpla con los requisitos de que es una remodelación que le hiciste tú a una propiedad o a un edificio que tú estás rentando, que es lease, ¿no? Ya, claro. Que es de un edificio de renta. Y número 2, que la remodelación no sea estructural. Ya. Que sea solamente cosmética, ¿no? Que sea pisos, que sea solamente interior. Y bueno, y la deducción especial nos permite, por ejemplo, es otro programa de deducciones especiales que nos permite cuando tú pones el clima artificial en tu negocio. Antes pues no se permitía, era un equipo, se deducía como equipo con el tiempo, pero ahora especialmente el HVAC se permite deducir al 100%. La camioneta se permite deducir al 100% a través del programa de deducción especial o utilizar sección 179. ¿Quién va a saber cómo usarla? Bueno, pues pregúntale a Corona y Corona, TKS LLC, Hillsboro, Oregon, 503-395-8669. No, lo que pasa es que hay veces que esto te saca de un problemón, te ayuda a... ¿De dónde saco más deducciones? Fíjate, sí, rompieron la ventana y sí pagué $10,000 porque una ventana enorme, pero no me acordaba porque era, o sea, lo veía necesario. O sea, es importante saber distinguir entre la parte de remodelación y la parte de reparación, pero en sí también llevar el día a día durante todo el año, porque hay veces que ya en septiembre, octubre no te acuerdas qué pasó en enero ni en febrero, ¿no? Y es donde entra la relación con tu contador, con tu bookkeeper, con toda esta parte, ¿no? Que ahí es donde hemos hecho nosotros una muy buena alianza, porque nosotros llevamos el managerial accounting, ¿no? Toda la parte de los libros al día que te entregamos para que tú ya tengas razón de todo lo que se gastó a lo largo del año, ¿no? Y no estar acordándote en octubre, noviembre, ya en diciembre para ver si o al año siguiente, sobre todo si pagaste en efectivo o si la persona que te lo hizo no te dio factura, ¿no? Todos esos temas que son fundamentales. Sí, exactamente. Lo que me dan son herramientas. Claro. Yo lo que necesito son herramientas para saber. O sea, de repente llega la gente y dice, pues es que no tengo dinero, pues ¿de dónde dices que me gané $100,000? A ver, vamos a ver. Y de repente metiste esa ventana, cambiaste ese piso, cambiaste esa tubería que necesitaba cambiarse. Claro. Bueno, pues ahí está la oportunidad de decir, bueno, no tienes el dinero porque lo utilizaste, pero no le estás dando toda la información al contador, el contador no me la está dando a mí y no le estamos dando la información completa a las autoridades fiscales para poder deducir esa parte del negocio que fue un gasto que se convierte en deducción porque es necesario. Correcto. Y es un gasto regular, ¿no? Perfecto, muy bien. Listo, el tema de el pago de impuestos a tiempo, las extensiones, digo, la verdad es que muchos ¿no? clientes, dueños de negocio deciden hacer las extensiones y después pues realmente entran en una zona ya un poquito medio gris porque hiciste extensión porque pues quizá no tenías tus impuestos a tiempo, pero bueno, después ya va a pasar más tiempo para que te acuerdes todo lo que pasó el año pasado y a veces lo hacen muy a marcha forzada. ¿Recomiendas? Igualmente las extensiones es algo que te permite el IRS, pero ¿cuál es de tu recomendación? Y platicar un poquito acerca de todo las cuotas que te cobran por extender o por no pagar a tiempo, los intereses, todo este mundo que a veces dice, bueno, lo pago después, pero ya cuando te toca pagar ya estás pagando de más, ¿no? Sí, el tema de la presentación de impuestos, no presentar los impuestos a tiempo, son 2 multas, ¿no? Una multa por no presentar los impuestos y otra multa por no pagar lo que debes en impuestos. ¿Okay? Entonces, cuando tú haces la extensión, estás aliviándote solamente de la multa por no presentar los impuestos, que es la multa más grande. Correcto. Pero te quedas con la multa por no pagar y se queda generando un interés que puede ser entre el 0.5% mensual y el 0.25% mensual. El 2.5% mensual o el 5% mensual
dependiendo de las condiciones de tu negocio, pero eso es el interés que va a seguir pagando y aparte la multa se va a agregar al impuesto que quedas a deber. Correcto. Y todo eso está generando los intereses. Entonces, las extensiones, bueno, si te alivian en una parte, pero al mismo tiempo te generan la responsabilidad del pago de esta multa y el pago de estos intereses a lo largo, todo el tiempo que tardes en hacer la extensión. Pero si no hay de otra, pues hay que hacer la extensión. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la extensión no te quita totalmente, no te alivia totalmente de esta falta. De las penalidades que te dan. De la penalidad, claro, que te otorga el IRS. Muy bien. ¿Okay? Y es un programa de alivio fiscal porque pues, la gente a veces no está del todo preparada. Hay extensiones especiales para gente que ha sufrido catástrofes donde no hay multa, pero bueno, eso depende por estado y que el gobierno federal haya declarado catástrofes. De otra manera, si es porque pues, no tuviste los papeles a tiempo, se te fue tu contador de vacaciones o cualquier cosa así, pues entonces hay que ver que te quita parte de la responsabilidad, pero no toda la responsabilidad. Muy bien. Es un programa bueno, pero hay que saberlo usar. Hay un tema que platicamos con Fer la vez pasada en el podcast anterior, donde hablábamos la diferencia entre contabilidad de impuestos fiscal y contabilidad de gastos o managerial account. Todo este tema que yo hace algunos años fue que lo aprendí, ¿no? Indagas un poco más acerca de, bueno, si yo tengo mi bookkeeper y tengo mi contador y tengo el que más impuestos, o sea, ¿cuál es la manera? Está el cash accounting, está el accrual account. O sea, hay muchos temas fiscales, financieros, contables, que estoy seguro que muchos de los dueños de negocio no llegan a entender o no lo platican tanto, no es algo de lo que conocen. Regresando al tema que hablabas al principio de a rasgos generales, conocer un poco acerca de todo eso, del tema de finanzas, que me gustaría aclarar ahorita contigo o también repasar. Es algo que voy a estar repasando constantemente en este podcast de educar a la gente, de darle información para que sepan cuál es la mejor manera en la cual ellos pueden trabajar en su empresa. Entonces, tú, por ejemplo, en la parte fiscal, ¿cómo diferenciarías tú una de la otra, ¿no? De las que comenté ahorita. Sí, en mis tiempos. Ya llovió. Por ahí 2003, 2004, Ajá. Que tomamos el entrenamiento de bookkeeping. Hablábamos o aprendíamos, no sé ahorita cómo esté el campo, ¿no? De la diferencia entre dos contabilidades. La contabilidad cost accounting, que Correcto. Es la contabilidad de costos, y tax accounting. El cost accounting o contabilidad de costos te va a proveer el día a día. ¿Cómo van las operaciones de mi negocio? ¿Cómo está avanzando cada día, cada semana? Voy a necesitar reportes como el flujo de efectivo, cash flow, para saber cuánto dinero necesito tener a la mano para que pueda seguir operando el negocio, etcétera, etcétera. Correcto. Y es muy fina esa parte. Por ejemplo, en construcción, vas a ir en el cost accounting, vas a ir controlando o dándole seguimiento al dinero que te entra por cada proyecto y cuánto vas gastando en materiales, equipo y mano de obra Correcto. Para desarrollar cada proyecto. Entonces esa es una parte ya muy específica de contabilidad por proyecto. Por ejemplo, haces una casa, un edificio y una tienda. Bueno, ¿cuánto me gasté? ¿Cuánto me entró en la casa? ¿Cuánto me entró en el edificio? ¿Y cuánto me entró en la tienda? ¿Cuánto me gasté en la casa? ¿Cuánto me gané por hacer la casa? Entonces tú puedes ver con la contabilidad de costos, que es la que desarrolla muy bien libros rápidos, para que no digas que nada más me hago yo Pasa el teléfono. Nada más me hago publicidad yo. Pero es el que te va a dar esta oportunidad de ver el desempeño de tu negocio. Claro. Y precisamente mejorar los costos, ¿no? Estar impactando los costos de una manera positiva para que no afecte tus operaciones, pero tengas el máximo de ganancia, ¿no? Correcto. Pero cuando llegas conmigo, a mí no me interesa saber si hiciste una casa, hiciste un edificio, hiciste una tienda. La contabilidad fiscal es una contabilidad más global. Correcto. ¿Cuánto ganaste en total por estos tres proyectos y cuánto te gastaste en total por estos tres proyectos? Entonces son dos formas de reportar los mismos números, pero dos formas diferentes. Correcto. Entonces, y las dos sirven.
Pero, por ejemplo, si me llegas con tu contabilidad de costos, pues te voy a decir, ¿sabes qué? Consolídame estos 3 proyectos. Correcto. Y dame un solo reporte de los 3 proyectos. Y como contabilidad de impuestos, tú no vas a poder ver el desempeño del día al día, el flujo de efectivo de tu negocio. Entonces, son 2 cosas que se complementan, que son necesarias. La contabilidad de costos va a proveer toda esa información que se necesita, pero ya la contabilidad fiscal o tax accounting lo que nos va a dar es el reporte global del desempeño total de la compañía en el año. Perfecto. Entonces es la diferencia. Muy bien. Nosotros tenemos realmente clientes en todo el país, ¿no? En varios estados de aquí de Estados Unidos. Vamos a hablar particularmente de Oregon. En el tema, por ejemplo, de pues todos los impuestos a nivel municipal, ¿no? O sea, TriMet, o sea, que empiezan ahorita el famoso CAT, ¿no? Que me gustaría también que lo platiquemos porque es algo pues muy reciente, que igual se tiene que pagar, ¿no? Sobre todo para negocios que están en ciertas partes geográficas del estado, y el tema de Workers' Compensation, que hay cosas que están cambiando, ¿no? Mientras que la contabilidad, las finanzas, el tema de impuestos se ha mantenido. Hay cambios, pero no son quizá a veces tan fuertes, que también hay que estar al día con todos los cambios que están pasando. En otras áreas, por ejemplo, impuestos locales, impuestos municipales, Workers' Compensation, cuando no lo tienes, o sea, ya empiezan a haber otras cosas que también se te pueden salir ¿no? Entonces me gustaría platicar un poquito de Workers' Comp, algunas cosas que experiencia tuya, consejos, y el tema del CAT, este famoso CAT que pues la verdad hace unos años no existía y ahora de repente parece que está para quedarse, ¿no? Sí, el CAT llega en el 2019. Le ponen una pausa por el tema de la pandemia, pero se pone muy, muy activo ya al final del 20, que es el reporte del 21. Es que los empresarios, ya cuando tienen un gross, un ingreso bruto de 700, a partir de $750,000, tienen que registrarse con el Estado para este dichoso CAT. La declaración de impuestos se empieza a hacer a partir del $1,000,000. Tienes $1,000,000 de ingreso bruto, bueno, pues ya tienes que hacer la declaración. Claro. Tengas que pagar o no tengas que pagar. Hay algunas deducciones muy, muy específicas para este CAT. Las deducciones que te permite, y es un impuesto para todo el estado. Dentro de todas las fronteras de Oregon, cualquier compañía que se desarrolle y que haga más de $1,000,000 o $1,000,000 para arriba de ingreso bruto, tiene que hacer esta declaración CAT, que va a ser el ingreso bruto. Y mucho cuidado con esto. La deducción puede ser el cost of goods sold, o los costos de operación, que es lo que estamos hablando, o los gastos en nómina, o el payroll, ¿no? Lo que se gastó en payroll, pero solamente los salarios que se le ha pagado a la gente. Cualquiera de las dos que sea más grande, pues es la que va a proveer esta deducción. Muy bien. Para el pago del impuesto. Y hay una deducción muy específica dentro, especial, después de escoger cuál es la deducción que te va a convenir, y va a ser el 35% de estos costos, ya sea del cost of goods sold o de los costos de las compras, que también le llaman en la contabilidad en español, o el pago de salarios. Cualquiera de estos dos va a ser el 35% lo que le vas a restar al gross. Y después de eso existe la deducción del subcontratista. Yeah. Entonces le restas a esta cantidad que te quedó los costos de contratistas, pero el contratista debe tener, tú debes tener los datos, debe estar regulado, debe ser una W2, una 1099. Claro. Sí, tiene que ser una 1099. La que tú le otorgas. ¿Cómo se la otorgas? Bueno, a través de que el contratista te otorgue una W9. Eso es muy regulado. La 1099 se entrega una copia al Estado y otra copia federal. Entonces ya le estás diciendo, ¿sabes qué? A esa persona le pagué tanto dinero y yo lo puedo deducir. Claro. Si mucha gente llega y dice, no, pero es que pagué con cheque del negocio, pues sí, pero eso no está cumpliendo con el procedimiento. Cumplir con el procedimiento es tener la W9 firmada por el contratista y que al final tú le otorgues una 1099 para poder hacer esa deducción dentro de tus costos generales, o inclusive dentro de tu cost of goods sold, pero hacer la deducción
dentro dentro del CAT, esa deducción especial. Y ya, bueno, el CAT va a ser lo que resulte de esa resta, pues va a ser el 0.57%, que se pone muy interesante, entonces hay que tener mucho cuidado con este. Y este es un impuesto que está en todo el estado, el CAT. Okay. Y hablando de los contratistas, ahorita ya conectándonos con esta pregunta que me hacías de contratistas y workers' comp. Últimamente, anteriormente, hace muchos años, y yo hablo siempre del pasado, porque pues ya a mi edad, ya mi piocha es blanca. Tú podías tener al contratista, tienes la W9, le otorgas la 1099, pum, se acabó y estoy bien. Listo. Sin embargo, ahora las compañías que te otorgan el seguro de Workers' Comp o la aseguranza de compensación al trabajador, te están exigiendo que tus contratistas tengan su propio seguro. Entonces, aquí en el estado puedes encontrar algunas agencias estatales que están otorgando un seguro especial que es propietario único, seguro de propietario único. Entonces tienen que consultar con esta compañía estatal que está otorgando este tipo de seguro, porque si no, he visto multas muy fuertes. Ya no solamente la Workers' Comp te exige, o la compañía de seguro de Workers' Comp, tener información de todos tus empleados y cuánto les pagaste para que ellos te puedan tabular la póliza, ¿no? Okay. El premium que le llaman. Sí. Sino que ahora también te pide todos tus contratistas, y si ellos no tienen un seguro, tú terminas pagando el seguro por ellos. Uy. Y pues, ahorita ya ves que te comentaba en la mañana, por ahí acabo de ver una factura de más de $50,000 a una compañía que no es tan grande. Claro. Que no es tan grande, pero por esto mismo, porque ellos están ya queriendo ver seguro en los contratistas. Entonces vas a colectar la W9, pero también vas a colectar una copia de que ellos tienen este seguro para poder trabajar. Importantísimo toda esta información, ¿no? Trabajaste tan fuerte en estructurar tu negocio, trabajaste tan fuerte en crear este ecosistema de clientes satisfechos, buen servicio, buena compra de negociación con tus proveedores, ¿no? Hiciste todo un gran trabajo y esfuerzo en muchos de los rincones y de repente te vienen con una factura de $50,000. Digo un ejemplo, ¿no? Pero puede ser 10,000, pueden ser 100,000. O sea, es decir, pues todo lo que trabajaste, igual esa era tu ganancia. O sea, si tu ganancia fue eso y al final una multa se lo lleva, entonces hay que estar muy preparado y mucho en comunicación con algún asesor, ya sea, ¿no? quien sea más de su confianza, o te pueden hablar a Eduardo Corona, nos pueden hablar a nosotros. La idea es ayudarles a que alguien les diga qué hacer, porque la verdad es que esos casos son muy comunes. Sí, y lo que está sucediendo es que se está regulando cada vez más el mercado. Correcto. Antes hace años, como te digo, 20 años, 15 años, pues era un poquito más de buena voluntad el mercado. Pero ahorita ya está regulando demasiado, ya hay demasiadas regulaciones. El año pasado quitamos una multa también, bueno, es cifra mágica casi, ¿no? Sí. Quitamos una multa de $50,000 con el departamento de Revenue, el departamento de ingresos del condado de Multnomah, del municipio de Multnomah. Una multa de $50,000 también a una empresa pequeñita de papá y mamá. Claro. Y de repente pues llegan a nuestra oficina gente, les hacemos sus impuestos, les preparamos sus impuestos, les decimos, ¿sabes qué? Tenías que haber hecho este impuesto y el otro. Claro. Y lamentablemente por años no te prepararon este impuesto de municipal y le están llegando facturas de 10 años, de 20 años. Digo que hace 2 años quitamos una factura de 50,000, pudimos negociar con el Estado. Tuvimos suerte, no siempre nos escuchan los argumentos, pero de repente pudimos negociar, pudimos quitar esta multa, demostrando que era una multa injusta. No puedo dar más detalles, pero la pudimos quitar, y es afortunadamente. Pero también desafortunadamente, imagínate, te llega una multa o una factura de $50,000, pues te va a quitar el sueño. Claro, por supuesto. Sobre todo cuando viene de un lugar donde no lo sabías o pensabas que estabas haciendo lo correcto, ¿no? Ahora, lamentablemente con el Estado, con el federal, con el IRS, pues son temas muy serios. No
no es tan fácil de quitarte ese problema, ¿no? Ya que lo tienes encima, pues muchos también por la desidia lo dejan, y al rato las multas se acumulan y, o sea, se vienen temas fuertes, ¿no? me da un poquito de risa porque tengo un cliente que me llega con, y ya, o sea, una suma increíble, ¿no? $300,000 ya. Que es una suma increíble para mí. Sí, por supuesto. Wow, sí. Es muchísimo dinero, ¿no? Para pagar nada más por la multa. Correcto. Le digo, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿no te llegaban cartas? ¿No sabías? Dice, no, es que sí llegaban cartas, pero me daba miedo abrirlas. Imagínate, claro. Y es que le pasa a muchos, ¿no? O sea, y es la verdad. Claro, si no sabes, dices, pues a lo mejor lo vas dejando porque no tienes quien te apoye para explicarte las cosas. Con la IRS, con el Oregon Department of Revenue, con el Revenue Division de Multnomah ahora, hay que contestar inmediatamente. ¿Sabes qué? A ver, permíteme, déjame ver, ya recibí tu carta, claro. Déjame ver. Si tengo la información, ¿sabes qué? Aquí está la información que me estás pidiendo. Hay que contestar de inmediato que recibiste, te das por enterado y empiezas a trabajar. Y usualmente los errores se cometen y las agencias fiscales te permiten corregir los errores. Entonces, no hay que tener miedo, hay que ir con una persona que te pueda leer las cartas. Yo conozco muchos preparadores que, digo, no por hablar mal, pero también les da miedo cuando les llega una carta de un cliente. No, yo ya te hice tus impuestos y ya y ya no puedo leerte esa carta porque eso ya no me corresponde. No. Bueno, cuando van ya saben a dónde. Sí. Podemos leer las cartas, podemos contestar a tiempo lo mejor que podemos. Y usualmente hemos tenido buena respuesta de las agencias. Muy bien. Listo. Eduardo, pues un placer tenerte aquí en este podcast. ¿Algo más que te gustaría agregar otra vez para sumar, para proveer valor a todos los que nos escuchan o nos ven y que van a emprender o que están emprendiendo o que incluso llevan 10, 15 años emprendiendo y siempre lo han hecho de la misma manera? ¿Algo más que quisieras agregar? Siempre mantente informado. El gobierno te exige. Tú no puedes romper la ley y decir, es que no sabía, ¿no? Claro. Si vas a empezar un negocio, el gobierno entiende y te exige que conozcas estas leyes, ¿no? Fiscales estamos hablando, ¿no? Entonces, mantente informado, siempre hay mucha información. Nosotros damos muchas clases, damos clases gratuitas con organizaciones como Micro Enterprise Services of Oregon, como la Cámara de Comercio Hispana de aquí, metropolitana de Portland, donde estamos dando esta información general y muchas veces tenemos la oportunidad de darles inclusive consultoría ya específica uno a uno. Claro. Entonces hay mucha información por ahí, pregunta y sobre todo pues delega, ¿no? Aprende las generalidades para que sepas cómo está comportándose al profesional, la persona a la que le estás delegando el trabajo. Claro. Y deja que ese trabajo lo hagan los profesionales, te va a convenir, te va a ahorrar mucho dinero al final de cuentas, vas a tener un gasto, pero el beneficio va a ser altísimo. Claro. Y la verdad es que yo también he visto historias de mucho éxito, de gente que se ha dejado conducir, que se ha dejado asesorar, claro, y que ha crecido. Bueno, tú mismo, ¿no? Tienes unas historias increíbles de gente que se ha dejado asesorar y pues le ha ido muy bien. Entonces, claro. Entonces esas son las recomendaciones. Hay que saber las generalidades del campo. Una vez que conoces las generalidades, delega tu contabilidad y tus impuestos en los profesionales y nunca nada más declares impuestos. Siempre planéalos. Siempre mira de dónde estás parado antes de que llegues con tu preparador de impuestos, o ve con tu preparador de impuestos antes de declarar los impuestos para saber qué es lo que va a pasar y evitar sorpresas desagradables. Perfecto. Amigas, amigos, empresarios, emprendedores, consejos muy sabios acerca de su empresa, de su negocio, sobre todo si la van planificando a 5, 10, 15, 20 años, se la van a dejar a sus hijos. O sea, la idea es heredar, la idea es crecer y que pueda ser un activo a futuro. Pues hay que hacer las cosas bien. Listo, nos va a tocar en algún otro podcast. Te voy a invitar otra vez, Edu, para hablar de temas de política, tanto de México como de Estados Unidos, a nivel global, de historia, tus libros, que también me encantaría ya hablar en otro podcast sobre esos temas. Pero pues muchas gracias y seguimos aquí en el podcast de Mouse Podcast para que nos sigan en todas las redes sociales, ¿no? Y también en Spotify, estamos en Apple y en el de Google.
Entonces ahí ponemos la información. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias a ti, Mau. Muchas gracias por la invitación. Un honor y muchas gracias a tu auditorio. Y bueno, esperamos que les haya servido esta información.